PrEP como un ansiolítico por el trauma del VIH, la experiencia del usuario. Adelante, Omar. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Así es. Pues bueno, yo soy Omar Ramos, soy periodista, muchas gracias. Y soy investigador de PrEP, esto porque el próximo año voy a publicar mi primer libro, que va a tener como uno de sus ejes centrales justamente la experiencia de PrEP desde el usuario, que es una de las grandes deficiencias que he visto en esta investigación y sobre todo aquí en México. Y no es solamente un problema de México, es un problema a nivel internacional. He tenido la oportunidad de platicar con activistas alrededor de todo el mundo y de las principales ciudades donde PrEP es todo un asunto. Y hemos concluido eso, que no hay un acercamiento realmente a la experiencia del usuario. Por eso quiero comenzar dando las gracias a los Juan Carlos, ¿no? A Juan Carlos Mendoza por invitarme y a Juan Carlos por organizar esto y por incluir a los usuarios de PrEP. Y ahora que estamos en este asunto político, pues justamente eso, las personas que toman decisiones sobre la salud pública en México y en particular sobre nuestra salud sexual y que ahora van a tener que tomar decisiones, esperemos, respecto a PrEP, lo hagan siempre acompañados de los usuarios. Así como en su momento pasó con el VIH y con las personas que tenían VIH y que luchaban por los medicamentos y demás y que tuvieron que luchar para ser incluidos, también debemos de ser incluidos los usuarios de PrEP en esta nueva serie de discusiones que se nos vienen encima y que no vamos a poder tener si antes no hablamos de un montón de cosas. La primera de ellas, el trauma que muchos hombres gays, me incluyo, tenemos respecto al VIH y al SIDA, y para eso les voy a compartir pantalla. Muchos hombres gays de mi generación, alrededor de los 30, y muchos hombres gays en general, independientemente de la generación, tenemos trauma por el VIH y el SIDA, y eso es gracias a imágenes como esta, como esta, como esta, como esta, y particularmente como esta. Estas imágenes son parte de la película Filadelfia de 1993, una película importante ya que fue una de las primeras películas de uno de los estudios grandes de cine que mostraron por primera vez el tema del SIDA, ni siquiera del VIH. En aquel entonces, todavía en la crisis del VIH y SIDA, se enfocaba en la enfermedad y no en el virus, y no teníamos esta elegante distinción entre un término y el otro. Era el SIDA, y el SIDA era esto. Era un hombre homosexual, ¿no? Muy exitoso en el punto más alto de su carrera, Andrew Beckett, un abogado que es despedido injustamente de su trabajo por tener SIDA. Y entonces vemos durante 2 horas un calvario que sufre durante su vida, ¿no? Y ver esto de niño o de adolescente, como niño o adolescente gay, era muy duro, era muy fuerte, pero a esto estábamos expuestos. Esta era la información que nos llegaba. Por supuesto, habrá que revisar históricamente esa primera nota del New York Times respecto al VIH que decía raro cáncer homosexual, raro cáncer que se detecta en hombres homosexuales, y también ahí en el descanso de la nota decía la palabra muerte. Y entonces todo esto nos lleva a un hecho. Una gran cantidad de hombres gays tenemos un trauma por el VIH que proviene de la información que recibimos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. A la película Filadelfia habría que sumarle otras cosas como la canción El Gran Varón, que estoy seguro han bailado en muchas fiestas, ¿no? Y que habla de cómo una extraña enfermedad mató a una mujer trans que terminó totalmente sola por este hecho. Estas situaciones podrían parecer un poco superficiales, pero realmente son el origen y la base del estigma y del miedo y del trauma que tenemos por el VIH. Se nos enseñaron 3 cosas durante todo este proceso de la salida de la crisis del VIH hasta nuestros días. Tristemente puedo decir que hasta nuestros días, en muchos casos. Que SIDA es igual a gays. Y aquí soy muy específico y digo SIDA porque regresamos a 1993 y a Filadelfia, y antes de eso no teníamos esta distinción de VIH y SIDA. Era SIDA, y el SIDA era igual a los gays y que le daba a los homosexuales y hasta ahí. También aprendimos que SIDA es igual a muerte, y entonces ahí tenemos un triángulo devastador para todos los adolescentes y niños de aquella época, porque entonces, ¿no?
tú estabas relacionado a una enfermedad con la que te podías morir. Era realmente, sigue siendo realmente muy traumante si lo pensamos desde esta óptica. Y en la otra lección que tuvimos es usa condón siempre, porque el condón es lo único que te va a salvar de esta enfermedad que te va a matar, ¿no? Entonces, estas tres cosas las tenemos en nuestra cabeza ahora sí talladas, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es como tratando ya ni siquiera de quitar la herida, va a ser muy complicado de irla sanando y bueno, posteriormente avanzar en ese sentido. Pero nos enseñaron estas tres cosas y gracias a eso nos quedamos con muchos problemas. Una homofobia interiorizada muy fuerte, justamente de esta idea de, soy un hombre gay, por ende, si tengo sexo, cuando se me ocurra tenerlo, porque en aquel entonces éramos todavía muy niños o adolescentes, tengo el riesgo de adquirir una enfermedad con la cual puedo morir. Y eso te genera un odio hacia ti mismo y un trauma y una frustración por ser gay muy fuerte. Entonces, queda esa homofobia interiorizada. Luego vienen todas las dudas sobre sexualidad, ¿no? Que primero por pena no le preguntas a tus figuras de autoridad como tus padres o como tus maestros o algún otro adulto. Y luego va evolucionando eso y te das cuenta que ni siquiera, o más allá de la pena, también tiene que ver con quién te va a dar información adecuada al respecto, quién te va a dar información que no tenga estigma, quién te va a dar información correcta respecto al VIH, al SIDA y a tu sexualidad. Y entonces, ¿qué haces? Te quedas con todas estas dudas. Luego también nos quedamos con miedo a tener sexo y eso queda ahí, siempre está ahí presente de alguna u otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hay una posibilidad del hecho de que seas un hombre gay y que estés relacionado a esa enfermedad y que estés relacionado a toda esta situación te hace tener miedo. Y entonces disfrutas tu sexualidad, pero siempre ahí hay una posibilidad y un miedo. Que dicho en otros términos es la nosofobia. La nosofobia, que es este miedo irracional a contraer alguna enfermedad, en particular en este caso el VIH. Yo aprendí esto gracias a un libro llamado Quiérete mucho maricón de Gabriel Martín, que se los recomiendo mucho. También acaba de sacar un libro de sexo, se los recomiendo ampliamente. Pero queda también ese problema de la nosofobia y por supuesto la falta de información, y no solo de información del exterior, de información que nosotros no queremos recibir y no queremos saber respecto al VIH y al SIDA. ¿Por qué? Porque tenemos este trauma, porque tenemos estas imágenes. Y entonces lo que menos queremos realmente es hablar o informarnos respecto al VIH y al SIDA, justamente por toda esta marca que está ahí, ¿no? Y entonces con todo este asunto uno va creciendo, uno va teniendo relaciones sexuales, uno va haciendo su vida sexual lo mejor que puede, ¿no? Debido a sus alcances. Y con todo esto, un 27 de agosto del 2012, con todos estos problemas y con todo este asunto, esto llega a nuestras vidas. Llega este descubrimiento, este avance científico, médico, ¿no? Llamado PrEP. Y realmente lo que aquí impacta, y lo digo como usuario, lo digo desde mi experiencia, pero también lo digo como periodista y lo digo en el análisis de todo lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando a mí me dicen o cuando a mí me dan a conocer que hay algo que existe que se llama PrEP, me dan un dato que cambia todo el panorama, que es este. Un 99% de prevención de VIH. Sí, un 99%. Nunca en mi vida, ¿no? Como un hombre gay que trata de cuidar su salud sexual, había tenido la posibilidad de este encuentro, de un 99%. El condón, en todas las páginas y los sitios de las diferentes organizaciones e instituciones más reconocidas a nivel mundial, el porcentaje de protección que te puede dar el condón puede variar desde un 80% hasta un 94%, si el condón se usa perfectamente, si está acompañado de lubricante, si hay un uso como tal. Pero este porcentaje nunca lo habías visto. Y cuando te dicen que hay un tratamiento, ¿no? De prevención justamente que te va a otorgar eso, pues algo pasa en tu cabeza, algo es distinto. Y entonces te pones a sacar cuentas, ¿no? Porque traes toda la nosofobia y traes todo el miedo y traes todo el trauma y dices, claro, si yo uso PrEP, que me va a dar un 99% de prevención de VIH y le sumo los 80 y tantos del condón, pues ya tengo básicamente 180 por ciento de protección de VIH y entonces esto ya es historia.
Al menos esto fue lo que a mí me pasó y cómo procesó mi cerebro toda esta información cuando a mí me dieron a conocer PrEP, y es lo único que yo tenía en mi cabeza, que si yo usaba PrEP más el condón, entonces ya no me iba a tener que preocupar de esta situación que tanto me había mortificado, que tanto me había llenado de miedo, que tanto había intervenido en mi vida sexual, simplemente se iba a terminar. Y entonces empiezo como usuario de PrEP. Soy usuario de PrEP desde hace 1 año, 9 meses. El 28 de septiembre del 2018 comencé como usuario de PrEP gracias al protocolo InPrep, del cual ya nos habló un poco Ricardo. También Juan Carlos nos habló. Pues bueno, yo formo parte del protocolo como usuario en la Fundación México Vivo y empiezo a tomar PrEP todos los días en una toma diaria. Y bueno, justamente empezando a tomar PrEP, ya empiezo a medir las cosas, me quito el miedo de encima y entonces digo, ok, puedo empezar a tener relaciones sexuales sin miedo. Y esa simple idea te empieza a abrir caminos, ¿no? Que antes no podías abrir porque estabas lleno de miedo y no te permitía la mente llegar ahí a esos análisis. En toda la investigación que he hecho justamente para el documento que les platiqué al principio de esta plática, me he topado con muchas personas que me han hablado de PrEP. Por supuesto, Ricardo y Juan Carlos aquí en México han sido 2 personas que se han encargado, ¿no?, de distribuir esta información más que elemental. Pero también he tenido la curiosidad de platicar con gente de fuera, de platicar con gente de París, de San Francisco, de Nueva York, en lugares donde desde 2012, 2014 ya tienen una experiencia de PrEP, porque a final de cuentas ellos van a saber hacia dónde vamos en México con la aplicación de PrEP, con el consumo, ¿no? Y entonces ahí me topo a Damon Jacobs, el personaje de esa foto, terapeuta y una de las personas más sabias que yo conozco respecto a todos estos temas. Él es el creador del grupo PrEP Facts, que lo pueden encontrar así en Facebook, PrEP Facts. Y en una charla que tuvimos justamente sobre PrEP me dijo, es muy difícil absorber la magnitud que la crisis del VIH tiene en nosotros emocional y psicológicamente, obviamente porque estamos ahí inscritos, no nos podemos salir y verlo desde fuera. PrEP es una forma de que la gente que no vive con VIH no se preocupe y pueda pensar en esa magnitud. Y entonces cuando ya te pones a pensar en esa magnitud, entiendes muchas cosas, porque al ser víctima del miedo, el miedo no te permite ir más allá, ¿no? Entonces tienes ya este tratamiento de prevención que ya puede sacar el miedo de tu ecuación y entonces puedes empezar a ver un montón de cosas. En mi caso, a mí en lo particular, PrEP me ayuda a controlar mi ansiedad y este trauma por el VIH desde distintas perspectivas. La primera es que dejé de tener miedo al tener relaciones sexuales, como ya les comenté. Siempre he tratado de disfrutar mi vida sexual lo más posible, pero siempre estaba ahí ese miedo. El miedo a los accidentes por el uso del condón, ya algo mencionaba justamente Juan Carlos, y sí, es real, quizás no es médicamente, ¿no? Y lógicamente, porque entiendo la lógica de que si hay un buen uso del condón, pues no tendríamos por qué estarnos preocupando de estas cosas, pero pasa, es real y a nivel de piso, donde estamos los hombres gays, ¿no? Ocurre, y ocurre porque lo sé yo y por las conversaciones que he tenido con un montón de personas y de hombres gays al respecto. El miedo por los accidentes al uso del condón, sí, estás usando bien un condón, pero por todo el trauma y por todo lo que trae, siempre dices, es que puede haber esto, es que se puede romper, es que se puede salir, es que pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Y entonces ese miedo también se quitó por completo. El miedo al sexo oral, porque puedes haber tenido el mejor sexo de tu vida, pero siempre estaba ese asunto de, ¿y el sexo oral? Y sí, en todas las páginas de los sitios con más prestigio de educación sexual, ¿no? Vas a encontrar que la práctica de sexo oral tiene un porcentaje muy bajo de posibilidad de transmisión de VIH. Lo vas a ver, lo vas a leer cientos y cientos de veces. Yo soy el vivo testigo de eso, lo he leído en todas partes, pero sigue ahí. Prácticamente con PrEP eso se eliminó. Si el riesgo de transmisión del VIH con sexo oral es muy bajo, si le agregas PrEP a esa ecuación, prácticamente es algo que ya sale también de tu sistema. Algo muy interesante es que me acercó al VIH. Al quitarme el miedo, ¿no?, de contraer VIH, al sacar eso de la ecuación,
Entonces empecé a tener un interés y entonces a empezar a combatir ese trauma y ese miedo con información, que es justamente a la conclusión a la que también llegó Juan Carlos, ¿no? Tenemos que quitar eso. Y sí, por supuesto que tiene que haber herramientas como la terapia, ¿no? La terapia es importantísima para reducir este trauma y este miedo, pero si hay una posibilidad también a nivel médico, ¿no? Y si tu nivel de ansiedad, y si tu nivel de miedo, y si tu nivel de estrés considera necesario usar un método de prevención como PrEP, desde mi caso, y ahorita andaré un poco más en eso, adelante. Entonces, en este caso, a mí me acerca al VIH, me hace investigarlo, me hace empezar a entender un montón de cosas, como por ejemplo la carga viral. Cuando nosotros hablamos de VIH y SIDA, particularmente de VIH, lo único que queremos saber son los básicos y nunca nos ponemos a investigar más a fondo, ¿no? ¿De qué va? ¿Cuáles son los medicamentos? Simple y sencillamente, ¿cuál es el tratamiento que lleva una persona que vive con VIH? No nos preocupamos de ello porque no queremos estar ahí, porque tenemos un trauma y no queremos la información. Entonces, cuando te quitas eso de encima, empiezas a ver y empiezas a valerte de información y entonces la ansiedad y el miedo también se comienza a reducir. El PrEP me ayudó justamente a acercarme al VIH. Y también encontré mi activismo, que es justamente por lo cual estoy con ustedes en este momento, ¿no? Empezó como una investigación de un libro y empezó como una búsqueda de información, pero entendí que por aquí iba, ¿no? Ya tenía muchas ganas como de empezar a hacer algo por mi comunidad en general y creo que esta es la idea, enviar el mensaje de PrEP, que es un avance de ciencia y medicina importantísimo y una nueva posibilidad a la cual hay que dar mucha información, porque justamente ahí está el principal de nuestros problemas ahora en México y también, como en otras ciudades del mundo. Todo tiene que comenzar justamente por la información. Ese es el primer paso. Cuando ya tengamos la información, entonces ya podemos empezar a discutir. Pero si queremos discutir sin tener la información, entonces ahí vamos a tener un gran problema. Juan Carlos quería también, cuando me invitó a esta plática, que diera como un poco en esta cuestión de la experiencia como usuario, algo que ya hemos escuchado en otras pláticas, que también se ha dicho en algunos foros. Sin embargo, quise rescatar como las cosas que a mí hasta el momento me han preguntado más, ¿no? En este explorar y en este empezar a platicar de PrEP con diferentes personas. En la cuestión de la adherencia, de la idea de cómo estar tomando de una pastilla todos los días, ¿no? Más que una alarma, que mucha gente dice, bueno, pues te pones una alarma en el celular o lo haces cuando te despiertes. En mi experiencia, lo que yo recomiendo más bien es comprar un pastillero, estos pastilleros que tienen por días, ¿no? Y ahí meter una pastilla al día, porque realmente lo que importa cuando estás tomando PrEP de forma diaria, más que la hora, que sí, lo más recomendable es que se apegue a la hora a la que te la tomas todos los días, es que no falles en ninguno de los días. Entonces, en mi experiencia, a veces se me olvida de repente los horarios, si tengo un horario establecido se me pasa, pero siempre me la he tomado dentro del día, pero a veces también te queda esa idea de me la tomé, y me la tomé, y me la tomé. Entonces creo que sería muy funcional un pastillero de lunes, viernes o lunes, domingo, y entonces ya sabes que te tomaste la pastilla porque pues ya no está en el pastillero. Creo que esa es mi recomendación en ese sentido. Nunca he sufrido efectos secundarios, no lo sufrí al principio en las primeras 2 semanas, que se supone que tienes efectos secundarios como mareos, vómito. Yo no he tenido ningún efecto secundario en un año, 9 meses de tomar Truvada todos los días. Lo he tomado con alcohol y lo he tomado sin medicamentos y eso tampoco me ha generado ningún problema. Está según las normas de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones, no hay ninguna interferencia con el alcohol. Yo lo he hecho a nivel, como ejemplo lo puedo decir, y también con alimentos no he tenido dolor de estómago o alguna situación así, lo he tomado sin problema. Y algo muy importante y que tiene que ver con todo lo que nos comentaba Juan Carlos, lo que sí hago mucho es informarme todo el tiempo con fuentes confiables respecto a PrEP. Porque como usuario, como bien lo acaba de decir Juan Carlos, estamos sometidos a mucho estigma. A mí honestamente el estigma y lo que pudieran pensar las otras personas me valía muy poco, porque a mí lo único que me importaba es formar parte de un tratamiento o llevar a cabo un tratamiento el cual me protegía en un 99% del VIH. Cuando tienes esa realidad enfrente, o al menos en mi caso, con todo el miedo, el trauma que necesitaba superar, cuando te presentan esa realidad, honestamente lo que puedan decir los demás te importa muy poco. Sin embargo, ya como investigador, ya en el paso del tiempo, me he dado cuenta que alrededor va a haber mucho ruido respecto a tu decisión de tomar
o no PrEP. Entonces, lo que hago es enfocarme en las fuentes confiables, enfocarme en lo que dicen las organizaciones como NUCIDA, como la Organización Mundial de la Salud, lo que puede decir aquí Clínica Condesa, lo que pueden decir investigadores y personas que se han dedicado a conocer y aprender sobre temas de salud pública y salud sexual, como Ricardo, como Juan Carlos. Me enfoco en esas voces y todas las otras voces que están ahí afuera, que te dicen, es que se te van a quebrar los huesos, es que se te va a reventar el riñón, es que cómo te estás medicando de esa forma, es que los efectos secundarios a largo plazo. Me sigo enfocando todo el tiempo en la medicina, en la ciencia, en los estudios y en las fuentes confiables y quito todo el ruido de encima, porque créanme que incluso de las personas que menos te lo vas a esperar, vas a recibir todo tipo de comentarios respecto a tu decisión de tomar PrEP. Entonces, sí es bien importante señalar que me informo todo el tiempo con fuentes confiables respecto a esta decisión. Para ir cerrando, y un poquito con lo que decía Juan Carlos, yo tengo una postura muy firme como usuario, como investigador y como activista, y a lo largo de todas las pláticas que he tenido, igual en una de esas puede cambiar porque en el asunto de PrEP todos estamos aprendiendo, ¿no? En México es algo muy nuevo, pero hasta el momento estoy muy consciente de que todos tenemos derecho a PrEP por una razón muy simple, que también ya la comentaba Juan Carlos, todos tenemos derecho a la salud. Y PrEP es una cuestión de salud, antes que cualquier otra cosa, antes de que lleguen los dos grandes temas a su cabeza del sexo sin condón y de las otras ITS, antes que eso, PrEP es una cuestión de salud. PrEP es un método de prevención al VIH en un 99%, es decir, habla de salud y todos tenemos derecho a esa salud. Toda la gente, y ajustando un poco a lo que decía a lo que comentaba Juan Carlos, que de repente decía es que no es para todos, estoy totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver con tus prácticas sexuales, ¿no? Desde cuántas veces tienes sexo hasta de qué manera decides tenerlo. Y entonces hacer una evaluación de acuerdo a esas prácticas, si PrEP o no es para ti. Pero si es para ti, o si tú crees que es para ti, entonces tienes derecho a PrEP. Y hablamos de los usuarios o no usuarios de condón, es decir, los usuarios que tengan todo este trauma, ¿no? Toda esta carga tan complicada que traemos del VIH y del SIDA y que consideren que PrEP puede funcionarles en su salud mental. A final de cuentas, la salud también tiene que ver con la salud mental, pues tienen derecho a tomar PrEP. Y aquí viene algo fundamental. En el protocolo INPREP se supone, o la principal regla y lo que te dicen todo el tiempo en el protocolo es, PrEP es una medida de prevención combinada, es decir, PrEP más el uso de condón. Por ende, los usuarios que no usen condón tienen derecho y los que usen condón también lo tienen. Si eso va a ayudar a su salud mental, adelante. Así como ricos y pobres, morenos o blancos, gays o hombres que tienen sexo con hombres, hombres y mujeres, porque ahorita estamos muy enfocados en la población de hombres que tienen sexo con hombres, de los hombres gays, de las mujeres trans, de los trabajadores sexuales, pero pensemos a la larga en PrEP como un método de prevención ante la violencia sexual, por ejemplo, que sufren las mujeres. Y por todo ese análisis y por toda esa situación, yo considero que la gente que necesite o que sienta que necesita PrEP, tiene derecho. Evidentemente viene un camino muy largo de aprendizaje, de información, posteriormente de ver los resultados que arroja el protocolo INPREP para ver si PrEP puede ser una medida de salud pública aquí en México. Mientras tanto, el esfuerzo principal tiene que ser a la información, ¿no? Y eso es justamente lo que se está haciendo en estos foros.